continente que tiene la particularidad de ser el más extenso latitudinalmente, es decir, que abarca prácticamente desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. Ninguno de los demás continentes en la Tierra tienen esta dimensión, esta extensión latitudinal. Bien. Por lo tanto, empieza a asentarse el hombre en estas tierras y lo hacen en general desde el norte hacia el sur. Por eso no va a extrañar que cuando se organice este Estado a través de virreinatos, el primer virreinato va a ser el de Nueva España, con sede en México. Es el primer virreinato que tienen los españoles en América. Bien, pero los españoles se encuentran indudablemente con el habitante de estas tierras que son los pueblos originarios. Los distintos pueblos con distintos estadios de civilización. No es lo mismo la cultura azteca, la cultura maya, que no la alcanzaron a encontrarse, ya que prácticamente la cultura maya había desaparecido cuando llegaron los españoles, ni tampoco los incas. Pero hubo un encuentro entonces de culturas que significó un triunfo para estos visitantes que se convirtieron en invasores y que luego se convirtieron en colonizadores. A tal punto es así que indudablemente esta colonización resultó victoriosa, que a partir de ese momento las lenguas que se van a hablar en estos territorios, a pesar de ser de innumerables razas y pueblos y lenguas, va a predominar el idioma español, el idioma castellano, ¿no? Lo cual significa que indudablemente España había triunfado en esta conquista, en este descubrimiento, en esta conquista y en esta colonización de España. Bueno, entonces ustedes saben, Cortés en México, Pizarro luego en Perú. Quiere decir que indudablemente el español viene desde el norte hacia el sur, desde el norte hacia el sur, en distintas etapas. Y a nosotros lo que nos interesa es fundamentalmente para rescatar nuestro país y nuestra historia, porque indudablemente no podemos abarcar más por la extensión del tiempo, como yo les digo siempre, si queremos analizar el mundo contemporáneo. Los españoles entraron por 3 vías al territorio argentino. Lo hicieron por el este, lo hicieron por el norte y lo hicieron por el oeste. Las corrientes del norte y del oeste venían ya directamente transitando toda la corriente esa que yo les decía a ustedes, que venía de norte a sur. Después del Perú, los españoles siguen hacia el sur y van conquistando y van ingresando al territorio, lo que es hoy el territorio argentino. Es decir, que entran por la quebrada de Humahuaca. Esa quebrada de Humahuaca era claramente el famoso camino del Inca. Los incas habían extendido sus dominios desde prácticamente Ecuador, sur de Colombia, Ecuador, el Perú y por supuesto parte de Chile y el noroeste de nuestro territorio. Todo eso fue dominio de los incas, y con inclusive el dominio de los pueblos originarios de cada uno de los lugares, que se convirtieron en pueblos tributarios, los incas. Es decir, los incas cobraban los correspondientes impuestos a cada uno de los pueblos. Dominaban, claro. O sea que también dominaron nuestro norte argentino. Bien, esa es la entrada del norte. La entrada del este de los españoles, del oeste de los españoles, es la que ingresan por la cordillera de los Andes, a través de algunos pasos que son menos elevados, lo cual indica que indudablemente antes de San Martín los españoles también cruzaron la cordillera de los Andes. Lo hicieron de oeste a este. Y la última vía de ingreso, la última ruta de ingreso al territorio argentino es la del este, que es la única planificada de España. Desde España se planificó esa ruta y se ingresó por lo que se conocía ya, o se iba a conocer claramente, por la puerta de entrada, que es el Río de la Plata. A partir de ahí, entonces, esta ruta es la planificada, es la que va a venir la corriente fundamental migratoria de los españoles y las autoridades hacia América en esta región. Y entonces va a dar lugar nada más, nada menos que
por ejemplo, al asentamiento de los españoles a través de la fundación de ciudades. Porque los españoles no concebían el dominio de un área determinada si no fundaban ciudades. Iba acompañado fundamentalmente de la ciudad, a tal punto que en la fundación de la ciudad intervenía en forma tan importante no solamente el conquistador que había logrado el lugar, sino el escribano que certificaba que todas las acciones eran legales. Y entonces el primer ocupante de estas tierras va a ser Pedro de Mendoza en 1536, en febrero de 1536, 3 de febrero. Pedro de Mendoza se instala y va a denominar a este el puerto de Buen Aire. Pero claro, ustedes saben que esa expedición fracasa. Fracasa porque indudablemente no tiene, diríamos, el acompañamiento de los naturales del lugar. Son pueblos muy hostiles, grandíes, luego hacia el sur los tehuelches, los pampas. Son pueblos muy hostiles para los españoles, a los cuales indudablemente les resultó muy difícil establecerse y quedarse. Por consiguiente, se vieron obligados a que sus lugartenientes, es decir, Ayolas, Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, directamente tuvieran que abandonar estas regiones y ir hacia el norte, y por consiguiente van a fundar otras ciudades. Es decir, que desaparece la primera fundación. Por eso Buenos Aires necesitó 2 fundaciones para mantenerse. Es decir, que en 1536 no pudo llevarse a cabo y recién fue refundada en 1580 por Juan de Garay. Por Juan de Garay. Quiere decir entonces que no pudo mantenerse debido a la hostilidad. Y esta hostilidad hizo que indudablemente fracasara esta expedición y la corriente, en definitiva, que se había establecido acá, se va hacia el norte y va a fundar la primera ciudad de todos estos lugares, que va a ser Asunción del Paraguay. Asunción del Paraguay es la primera ciudad que se funda desde la corriente del este. Y Buenos Aires va a necesitar una segunda para establecerse definitivamente. Ahora, esta expedición la pasó muy mal, a tal punto que se habla que debido a la hostilidad y al cerco y al sitio que le habían impuesto a los indígenas a los españoles, estos practicaron la antropofagia, es decir, situaciones límites para el hombre para llegar a estas prácticas. En definitiva, tuvieron que realizarlas, hablan las crónicas, de que tuvieron que practicar la antropofagia para poder subsistir aquellos que todavía se mantenían. Pedro de Mendoza, fracasado en su intento, regresa a España y muere en la navegación. Esta es la entrada entonces por el este, la que venía planificada desde España. Las otras corrientes tuvieron diversos éxitos, es decir, fueron más significativas, porque, por ejemplo, la del norte, la que viene por el camino del Indio, el camino del Inca. ¿Qué significa camino del Inca? El camino del Inca fue el camino que estableció las rutas necesarias, porque para los incas los caminos eran de singular importancia. Tenían las ramificaciones correspondientes para lograr un dominio completo de las áreas geográficas y de los pueblos. Ante cualquier situación de sublevación, automáticamente los incas acudían y restablecían el orden. Entonces, la Camino del Inca se transformó luego en el Camino Real. Y hoy es la Ruta 9, la famosa Ruta Panamericana, que si ustedes la recorren, van, por ejemplo, desde Buenos Aires, por la Ruta 9, Rosario, Córdoba, Tucumán, y siguen hacia el norte, y bueno, van a llegar por la Panamericana, por Bolivia, por Perú, etc. Toda esa es la ruta que habían marcado originalmente los incas. Luego los españoles la solidificaron, la concretaron, es decir, la estabilizaron, y por último entonces ya los pueblos que derivaron de la conquista española también mantuvieron esa ruta como la ruta panamericana. Hoy es la ruta panamericana. Bien. ¿Y cuál entonces es la primera población que se funda en la ciudad, en la Argentina? La primera población que se funda en la Argentina es Santiago del Estero. En 1553 se funda la primera ciudad.
Fíjense ustedes lo que acabo de decirles, ¿no? Hoy a todos ustedes, que la mayoría deben ser bastante futboleros, hoy la Argentina justo juega en Santiago del Estero, en la ciudad más vieja de la Argentina. No sé si lo sabían, pero desde ahora tienen la obligación de saberlo. Santiago del Estero es la primera ciudad que se funda en la República Argentina. Y de ahí derivan todas las ciudades que ustedes conocen, Tucumán, Salta, Jujuy, Córdoba, etc. Todas esas ciudades se fundan en el siglo XVI, 1500 y pico. Son los años de fundación de todas estas ciudades que van a dar lugar con el tiempo a distintas regiones y luego a distintas capitales de provincias. Todas estas fueron fundadas en el siglo XVI. Y las últimas en fundarse son las que provienen de la corriente del oeste, las que vienen desde Chile hacia la Argentina. Y son Mendoza, San Juan y San Luis. Las tres que pertenecen a la región de Cuyo. Las tres, Mendoza, San Juan y San Luis. En 500 años fueron fundadas. Y ahí tenemos entonces prácticamente, diríamos, el símbolo, la base de la argentinidad en la Argentina. Porque no estamos hablando, ustedes se habrán dado cuenta, de ningún tipo de población desde Buenos Aires hacia el sur. Quiere decir que la Patagonia todavía, y durante muchísimo tiempo más, y cuando estamos hablando de muchísimo tiempo, estamos hablando nada más ni nada menos que de más de 3 siglos, la Patagonia fue dominio exclusivo de los pueblos originarios. Es decir, el blanco no pudo establecerse en esas regiones. Estamos hablando de las latitudes al sur de Buenos Aires. Todo lo que sea la provincia de Buenos Aires, La Pampa hacia el sur y hasta la Patagonia, por supuesto, es una zona en la cual el blanco prácticamente no puede intervenir debido a que no tiene las fuerzas ni las energías necesarias para conquistarla y colonizarla. Por eso tardó tanto, y por eso tarda tanto, históricamente, la Patagonia en integrarse a la República Argentina. Todas las provincias que surgen en la Patagonia son muy nuevas, son prácticamente desde el siglo XX. Y son estamos hablando chilenos, profe, ¿no? De que las ciudades... ¿Cómo? Que en la Patagonia son todos medio chilenos también, ¿no? No entiendo. Que en la Patagonia son todos medio chilenos también, ¿no? ¿Qué? Que en la Patagonia, en algunas provincias, ¿sí? Son medio chilenos también, ¿no? O sea que hay mucha población de gente que viene de Chile. ¿Puede ser? Sí, claro. Y ya lo vamos a ver y lo vamos a discutir y lo vamos a analizar y ya van a saber por qué. Pero no tiene nada que ver ahora, Joaquín. Bueno, no sé, Facundo, a ver, Facundo. Marchetti habló, profe, no sé qué quiso decir. A ver, Marchetti. No, que vienen del sur, son los chilenos. Río Grande. No entiendo, no entendí lo último. A ver si tengo que anotar a alguien más acá. Pero dijiste que no tenía nada que ver, no sé qué, con el tema, Agustín, ¿puede ser? Creo que sí. ¿Qué cosa me decía Facundo? ¿No se escuché bien? No, yo no hablé, profe, está hablando Gallardo y sí. Marchetti. Se están haciendo los graciosos. Marchetti, bueno. Sí, Joaquín lo escuché. Marchetti, ¿qué me decía? Agustín. Bueno, seguimos. Entonces, les decía que en el siglo XVI se fundan todas estas ciudades, que son poco las ciudades originarias, inclusive, que dieron origen, por supuesto, a la argentinidad, ¿no? Esas son las provincias casi fundantes de la República Argentina. Bueno, ustedes ven entonces que ahí comienza, a partir de ese momento, y en el siglo sobre todo XVI, 1500 y algo, empieza la administración de la dinastía de los Austria a conducir los destinos de la América, que en aquel entonces era territorio de las Indias. Se le denominaba de las Indias, inclusive la legislación era la legislación de Indias, porque todavía quedaba el recuerdo de este descubrimiento y pensaban que se estaban en las Indias, ¿no es cierto? Es decir, como un recuerdo ya histórico
la legislación indiana se habla, ¿no es cierto?, que es la legislación americana, la legislación para América. Y entonces los españoles van a establecer un sistema de gobierno que va a obedecer a una designación por parte del rey, en este caso de los Austrias. Los Austrias gobiernan siglos XVI y XVII a España, y están en el siglo XVI los Austrias mayores y en el siglo XVII los Austrias menores. Y eso está dado por la importancia que tuvo España en el mundo. En el siglo XVI España fue la principal potencia del mundo. Ya en el siglo XVII comienza su decadencia hasta llevarlo a la actualidad, a lo que es España hoy. Pero en el siglo XVII todavía mantenía un cierto poder y un cierto predominio en el mundo. Pero ya los Austrias, indudablemente dentro del concierto de naciones e inclusive de la propia España, evidentemente tienen una autoridad menor que los Austrias mayores. Entonces, esta dinastía se inaugura entonces con Carlos I, o Carlos V, es el mismo, porque las posesiones españolas son muy, muy vastas en Europa y en América, a tal punto que Carlos I se jactaba de que en su imperio no se ocultaba el sol. Claro, porque después de España, cuando viene girando la tierra de oeste a este, mientras España puede estar en las penumbras, todavía hay sol en América. Así que significa que él se jactaba de que su imperio no se ponía el sol. Era muy vasto, tenía posesiones, ya les digo, no solamente en Europa, sino en América, toda América, es decir, la América española. Luego le sucede Felipe II, son los dos grandes reyes de la dinastía de los Austrias, y luego los Felipe III, Felipe IV, hasta llegar prácticamente al último de los descendientes de los Austrias, que indudablemente va a dar paso posteriormente a otra dinastía que ya veremos. Entonces quiere decir que con los Austrias se empiezan a establecer los primeros virreinatos. Entonces el primer virreinato que se establece es el virreinato de Nueva España con sede en México. El segundo que se establece, de singular importancia, y tal vez el más importante, no, tal vez es el más importante de toda América del Sur, es el virreinato del Perú. Es decir, que ahí entonces los dos territorios, un poco en el territorio del norte, con sede en México, y el otro territorio en el sur, con sede en Perú, de esta forma los Austrias gobernaron y administraron estos estados. Es decir, aquí claramente quedan divididas las autoridades, unas autoridades residentes en España y otras autoridades residentes en América. Las de España son el rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. Es decir, el Consejo de Indias es un consejo, ustedes ven, el rey unipersonal, es el que sostiene y el que concreta la monarquía absoluta. Por otro lado, tenemos un Consejo de Indias, que es un cuerpo colegiado de muchos miembros que asesoraba al rey en cuanto a la administración americana. Proponía ternas, por ejemplo, para los virreinatos, para quién podía ser el rey elegía entre los candidatos, etcétera, etcétera. Bien, estas son las tres, y la Casa de Contratación, que es una especie de Ministerio de Comercio, encargado fundamentalmente del comercio de ultramar y sobre todo de la metrópoli con las colonias. Esas tres autoridades estaban en la metrópoli. Y mientras tanto, las autoridades residentes en el virrey, el delegado del rey en América, la Real Audiencia, que es el máximo tribunal judicial o jurídico en América, compuesto por oidores, que son todos abogados, y que entendían todas las causas que se podían presentar, ya sean de tipo, digamos, un poco constitucional o particular, el derecho de gentes, etcétera, etcétera. Y luego teníamos, por supuesto, las gobernaciones, los gobernadores, teníamos los capitanes generales, que eran las capitanías generales, eran aquellas porciones de territorio
que el español no pudo dominar claramente y entonces establecía como adosado a los virreinatos que era una zona de conflicto entre los pueblos originarios y los españoles que querían dominar esos territorios, que eran las capitanías generales. Entonces tenemos el virrey, la Real Audiencia, tenemos los gobernadores, tenemos los capitanes generales y por último nos queda una institución de singular importancia que son los cabildos. Los cabildos son los que se denominan, son los ayuntamientos. Los ayuntamientos vienen a ser los cuerpos que dirigen una comunidad, vendrían a ser las municipalidades actuales. Esos eran los cabildos. Los cabildos estaban encargados de administrar todo lo concerniente a la política, a las costumbres, a lo social, a lo económico de cada una de las comunidades y de los pueblos fundados. Así que entonces el cabildo era de singular importancia para la conducción local de determinados lugares. Y en general, las construcciones o las fundaciones prácticamente de las ciudades en cada uno de los en el territorio argentino, está dado por una especie de damero muy especial que ustedes pueden visualizar en cualquier ciudad de la Argentina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires es muy común. Es decir, una especie de damero en el cual prácticamente una plaza central concentra ahí la autoridad máxima desde el punto de vista político, enfrente tenemos la autoridad máxima espiritual, que es la catedral, es decir, tenemos prácticamente en un sector determinado el poder de esa comunidad. Y a su vez el ejido urbano, a través de las distintas secciones del territorio, y todo esto diagramado en función de esas fundaciones tan significativas que significaban para aquellos que habían sido adelantados y que estaban, es decir, entre sus deberes, tener la fundación, fundar ciudades. Es decir, y bueno, y está plagado el territorio argentino de fundación de ciudades en cada uno de los sectores fundamentales, como son las principales capitales hoy día de las provincias, y si no, no solamente eso, sino en el interior de cada una de ellas. Así que prácticamente aquí hay una diferencia notable que ya podemos apreciar entre lo que significó la colonización española de la colonización portuguesa. Portugal, por ejemplo, tuvo una característica distinta en el asentamiento del hombre portugués en América. Generalmente, dada inclusive las dificultades que tenía el propio territorio brasileño, porque el territorio brasileño tiene una particularidad, es decir, ustedes acceden por el mar y las costas, bueno, evidentemente están ahí, pero automáticamente comienza una zona elevada que son las sierras o las montañas, y le es muy difícil entonces al hombre que viene desde el mar penetrar hacia el interior del territorio. Y después se va a encontrar nada más nada menos con grandes selvas, como el Mato Grosso o el Amazonas. Entonces prácticamente fue muy dificultosa la entrada del portugués al territorio brasileño, cosa que no ocurrió con América, con la zona hispánica. España prácticamente la pudo recorrer en su intento y ningún obstáculo le impidió avanzar, conquistar, colonizar América. Es decir, la inmigración española es una inmigración de asentamiento, una inmigración de fundaciones, es decir, se establece el español en América. En cambio, el portugués se establece en las costas, prácticamente a través de las factorías, que son enclaves comerciales para producir un comercio entre los naturales del lugar y los productos que podía traer Portugal a estos lugares. Entonces, la política de inmigración, o de migración, mejor dicho, es totalmente distinta a la portuguesa de la española. Nosotros nos vamos a regir, por supuesto, porque somos un país conquistado y colonizado por España, así que indudablemente nos vamos a regir mucho más por las costumbres, los usos y las leyes españolas, o por lo menos en aquel entonces de las monarquías correspondientes. Por lo tanto, tenemos entonces ya establecidos los virreinatos, y los virreinatos fueron además acrecentándose en tanto y en cuanto el dominio era mayor de España sobre América, porque esto fue en el siglo XVI, y dijimos que los Austrias gobernaron siglos XVI y XVII. Pero ya prácticamente el último de los reyes, Carlos II de los Austrias,
murió sin dejar descendencia. Y entonces, por consiguiente, la corona española hizo una especie de pacto con los primos, que eran los franceses, y entonces establecieron, a partir de ese momento, la dinastía borbónica. Aparecen a reinar, o aparecen en el reinado de la corona, los Borbones. Bueno, aquí entonces tenemos una cuestión clara, ¿no es cierto? Y le voy a preguntar así como dato de curiosidad. ¿Hasta cuándo gobernaron los Borbones? A ver, ¿alguien lo sabe? ¿Alguien me puede responder o no? ¿Hasta cuándo gobernaron los Borbones? Profe, ¿puede ser que hasta el 1808? Bueno, Joaquín, a ver, vamos a ver, ¿y por qué te haces esa referencia? Porque dice que sucedieron de 1700 a 1808 en España. ¿Por qué haces esa referencia de 1808? Por eso, profe, porque dice que sucedieron en España en esa época, en 1700 al 1808. Se corta y no te escucho bien, la última no te escuché. En esa época en España, ¿qué decías? Que fue de esa época, profe. Bueno, Profe, no fue en esa puede época. ser que haya sido o sea, desde el siglo XIV, más o menos, hasta el 1590, por ahí. ¿Mil cuánto? 1589. 1589, no, si estamos ¿Algo en así? 1700. Cuando los Bien, entonces los busqué cualquier Borbones cosa. toman la corona española, es en el siglo XVIII, en 1700. ¿Puede ser hasta la conquista de Napoleón Bonaparte? Claro, a Napoleón sería una fecha, ¿no es cierto?, como para tener en cuenta. Sí, no, ya tanto no Bueno, llega. y ahora se me ocurre que se van a asombrar. Se van a asombrar porque yo realmente entiendo que no lo conozcan. ¿Qué régimen político tienen los españoles? ¿Y? ¿Que en la actualidad, profe? Claro, en la actualidad. Sí, hoy. Una monarquía, profe. Una monarquía. Muy bien, una monarquía. Correcto. ¿Y entonces quién gobierna hoy? Si es que podemos llamarle gobierno, porque las monarquías de hoy no son las monarquías absolutas de aquel entonces. Hoy son monarquías constitucionales. Y probablemente están más para las relaciones públicas que para otra cosa. Si hoy no gobiernan, ¿quiénes estarán entonces en la monarquía española en la actualidad? Bueno, vamos a develar el misterio. ¿Saben quiénes? Los Borbones. O sea que los Borbones siguen gobernando desde hasta ahora. Felipe VI es Borbón. El rey actual es Borbón. Quiere decir que los Borbones están en el poder desde 1700. 1700, siglo XVIII. 1800, siglo XIX. Después hubo intentos de la República y nuevamente se retornó a la monarquía. Ustedes deben saber, se me ocurre pensar que hubo una guerra civil en España en 1936. Una guerra en la cual prácticamente existía una república y luego fue otra vez restaurada la monarquía. Deben haber conocido a Franco, un nacionalista a ultranza, equiparable a un Hitler, a un Mussolini. Todo esto está dentro del temario que tenemos en
el mundo contemporáneo. ¿Ven ustedes? Análisis del mundo contemporáneo. Bueno, pero esto es en el futuro. Es una pregunta que quería hacerles, pero más o menos si ustedes conocían o no. Pero los Borbones todavía están en el poder. Va, en el poder relativo, ya les digo, porque hoy las monarquías no gobiernan. Pero hay monarquías en el mundo, sí, Inglaterra, España, muchos países de Europa, etc. Bueno, entonces los Borbones, en 1700, al emparentarse con los Borbones franceses, toman el poder en España y producen cambios sustanciales en la conducción administrativa, política y económica de las Américas. Hay un mayor centralismo, una mayor firmeza en la conducción política, y van a establecer dos nuevos virreinatos en América del Sur. Los austrias habían creado el virreinato del Perú en el siglo XVI. Y ahora en el siglo XVIII, los Borbones crean dos virreinatos más. Uno con sede en Bogotá, es decir, el virreinato de Nueva Granada, por allá por 1739. El tercero, el de Nueva Granada, con sede en Bogotá. Y el último en crearse, y el primero en desaparecer, el virreinato del Río de la Plata en 1776, que es el que nos atañe a nosotros y le vamos a dedicar un poquito más de atención que al resto de los virreinatos o el resto de la administración en América. Entonces, fíjense ustedes cómo los Borbones introducen cambios sustanciales en la conducción, y el intento era fundamentalmente de ir creando mayor control sobre América. Claro, imagínense ustedes lo que significa controlar América desde el Perú. Es casi ingobernable, imposible tener todo el dominio en toda la extensión, desde Venezuela hasta el sur. Así que se hace sumamente difícil. Por consiguiente, lo que hicieron los Borbones es reducir las áreas geográficas de los virreinatos para tener un mayor control desde el punto de vista geográfico, político, económico, administrativo. Así que crean dos nuevos virreinatos. Y el que nos interesa a nosotros es el virreinato del Río de la Plata, creado en 1776. Justo en coincidencia con la independencia de los Estados Unidos de América. El mismo año en que se crea el virreinato del Río de la Plata, se produce la independencia de los Estados Unidos. Bueno, estos que aparentemente son dos hechos que podrían ser paralelos, tienen una connotación y una implicancia directa, se influyen mutuamente. Es decir, cuando hablamos de los Borbones, quizás el rey más destacado de todos los Borbones en función del poder fue precisamente Carlos III, el que gobernó en los momentos en que se crea el virreinato del Río de la Plata. Carlos III es el que crea el virreinato de la Plata en 1776, el mismo año que se produce la independencia de los Estados Unidos, es decir, la independencia de las 13 colonias inglesas en América. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿Carlos III habrá tenido en cuenta la independencia de los Estados Unidos para crear el virreinato? Sí, claro. Porque Carlos III fue quizás el rey más inteligente que tuvieron los Borbones, el de mayor conocimiento en muchos aspectos, el de una sede realmente con personas muy, muy significativas desde el punto de vista del conocimiento, y esto redundó entonces en una mayor eficacia y una mejor conducción política del Reino de España y de sus colonias. Entonces, por lo tanto, se tiene en cuenta porque, claro, ya hacía tiempo que España, no se olviden que España es la eterna rival de Inglaterra, como así Francia, por eso es que en cierta medida son primos Francia y hasta en la corona queda representado, porque mientras gobernaban los Borbones en España, también lo hacían en Francia. Quiere decir que los primos eran indudablemente los franceses y los españoles, y los rivales ingleses son los enemigos tanto de Francia como de España. Y sí, a ver, Lautaro.
Claro, muy bien, efectivamente. Eso es un déspota ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, estaban imbuidos de una filosofía, producto de la época. Están prácticamente imbuidos de la filosofía de la Ilustración, del iluminismo del siglo XVIII. Y Carlos III es indudablemente una persona que había adherido a esta filosofía. Entonces se convierten en déspotas. El déspota es aquel que sostiene que es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, que gobiernan ellos sin intervención del pueblo. Por eso es una monarquía además absoluta. Es decir, todo es para el pueblo, se mejora el pueblo, se mejora la felicidad, el bienestar, pero sin la intervención del mismo. Es decir, ellos no permitían, por supuesto, porque es una monarquía absoluta, de que el pueblo deliberara, que el pueblo fuera soberano, que el pueblo pudiera decidir. Por eso son los déspotas ilustrados. Carlos III es el mejor ejemplo de un déspota ilustrado. Ilustrado, ¿qué significa? Que tenía conocimiento de las cosas. Por lo tanto, las mejoras que introducen son para mejorar el grado de eficacia del Contralor de América. El Contralor de América. Entonces, los españoles veían, con desagrado para ellos, por supuesto, que Inglaterra tenía un afán tremendo por posesionarse de ciertas áreas. No solamente se había posesionado ya de las 13 colonias americanas, que son las que dan hacia el litoral atlántico, sino que además estaba incursionando en todas partes. Los hechos le van a dar la razón, porque indudablemente Gran Bretaña, para ese entonces, venía desarrollando su famosa revolución industrial. Y entonces, por consiguiente, la revolución industrial lleva por consecuencia inevitable de que vaya en búsqueda de nuevos mercados para colocar sus productos y recibir las materias primas que no se producían. Es decir, se incrementa notablemente el intercambio. Y Gran Bretaña necesita imperiosamente nuevos mercados. Así que, por lo tanto, va a tratar denodadamente, desde todo punto de vista, de posesionarse, pacífica o no, de territorios. Es decir, por eso tampoco después veremos que no es casual las intervenciones al Río de la Plata, las famosas invasiones inglesas al Río de la Plata, cuando lleguen en 1806 y 1807 y esté establecido ya el virreinato del Río de la Plata. Así que era notorio la voracidad, el apetito que tenían los británicos por posesionarse de muchas áreas americanas que estaban en dominio, por supuesto, de los españoles. Pero claro, y además tenían la rivalidad permanente y eterna de los portugueses, porque los portugueses secundaban siempre a los ingleses, porque no se olviden que Portugal adquiere la independencia de España. Portugal era un sector, era una región española, y se independiza Portugal de España. Por lo tanto, va a existir una notable rivalidad hasta hoy. Hasta hoy se manifiesta la rivalidad entre portugueses y españoles. Pero en aquel entonces era evidente, a tal punto que Portugal, por supuesto, secunda las políticas inglesas, se pone como socio, se pone como adherente, es decir, y entonces ya entra en rivalidad notable con respecto a España. Empiezan los conflictos entre portugueses y españoles, sobre todo en América, a tal punto que se les escapa que los portugueses, con una gran avidez colonial, van a extender poquito a poquito y va a heredar el pueblo o la dirigencia brasileña el afán de expansión. Fíjense que de esa conquista portuguesa que yo les señalaba a ustedes, que no pasaban prácticamente de la costa porque era imposible introducirse en el continente, Brasil se extiende casi hasta el Pacífico. Es el país más grande de toda América. Y es producto fundamentalmente de esa ambición desmedida de los portugueses, heredado luego de los lusitanos, heredados luego por los brasileños, y por secundar fundamentalmente a Gran Bretaña en sus apetencias territoriales. Así que España vio esto y entonces dijo, bueno, vamos a crear un nuevo virreinato con sede en Buenos Aires para controlar todavía mejor el territorio. Es decir, ya para fines del siglo XVIII, España tenía 3 virreinatos en el Río de la Plata, en América del Sur. El del Perú, creado por los Austrias, el de Nueva Granada, con sede en Bogotá, y el último, el Río de la Plata, con sede de Buenos Aires. 3.
O sea que significaba que indudablemente tenían un mejor contralor de la situación americana. Pero aún así, también tuvieron sus problemas posteriores que ya lo vamos a analizar. Bien, y entonces cuando España ve claramente que Inglaterra entra en conflicto ya, un conflicto de guerra, porque ya indudablemente están luchando los norteamericanos, los que van a ser luego norteamericanos, y los ingleses, que se pone abiertamente del lado, por supuesto, de los norteamericanos, como los franceses, ¿eh? Piensen ustedes que cuando se triunfa después la independencia, uno de los primeros actos de los franceses es regalarle nada más, nada menos que la Estatua de la Libertad a los norteamericanos. ¿Eh? Es decir, porque los franceses apoyaron totalmente a la campaña norteamericana, porque indudablemente luchaban contra su enemigo fundamental, que era Inglaterra. Así que cuando ve esto y que Inglaterra está ocupada en la atención que tiene que dispensarle a estas colonias que se están rebelando, porque el enfrentamiento entre Inglaterra y las colonias americanas, lo que va a ser Norteamérica, entra ya prácticamente en conflicto a partir de 1750. Y se va preparando el terreno para que en 1776 se produzca la independencia. Entonces, ese mismo año, Carlos III crea el Virreinato del Río de la Plata. Así que tienen una relación muy significativa entre la independencia de los Estados Unidos y la creación del virreinato. Luego le sucederá con el tiempo la Revolución Francesa de 1789. Pero todavía en Francia seguía con el antiguo régimen. Y Luis XVI necesitaba cada vez más recursos para financiar a las tropas norteamericanas que estaban luchando contra los ingleses en territorio americano. Vean ustedes cómo empiezan entonces a concatenarse, a unirse todas las circunstancias, a todas las relaciones que estamos estableciendo. Por eso es que esta materia se llama análisis del mundo contemporáneo y no solamente historia. Hay que analizar, hay que ver cómo encajan las cosas, cómo se relacionan, cómo vemos los procesos históricos acompañados de connotaciones políticas, administrativas, del derecho, del arte, de la sociología, etcétera, etcétera. Todo esto compone esta materia que es riquísima, pero con tan poco tiempo que tenemos nada más, nada menos que una hora. No podemos tener más dentro de la programación que tiene el instituto con respecto a esta materia y al programa o al plan de estudio de ustedes. Bueno, hasta aquí entonces más o menos cómo está establecido y lo que va a ser la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776. Y luego empezaremos entonces a deambular por este proceso que va a desencadenar en la emancipación americana. Es decir, no solamente muchos pueblos se van a emancipar de España a través de los distintos virreinatos o regiones que estaban, sino también lo que va a ser la Argentina y su posterior historia. Bueno, yo creo que hasta acá llegamos. Por hoy hemos avanzado bastante. Ya la clase que viene hablaremos un poco de la Argentina, hasta más o menos determinados periodos históricos que yo voy a ver hasta dónde los podemos extender, y luego retornaremos otra vez a Europa para continuar con los procesos del pensamiento político, económico, sociales, etc. Ustedes se van dando cuenta que esta materia es muy vasta, requiere de lectura por parte de ustedes en algunas cosas y explicación mía por otras. Así que aquí vamos sumando todos los elementos necesarios para que ustedes vayan poquito a poquito elaborando esta materia, preparándose para un examen final que se las trae. Es decir, en el sentido de que es bastante completo y complejo. Ahí estamos en las cosas. ¿Alguna pregunta por el día de hoy? ¿Se ha entendido lo de hoy o no? Sí, profe, se Perfecto, entendió. Profe, se Sí, entendió. profe. Sí, me alegro que hayan entendido. Sí, Fueron sí. comprendiendo. Todo esto hay que tenerlo muy en claro, por supuesto, para poder ir viendo cómo se van encadenando los acontecimientos. Fíjense ustedes que cuando tocamos en las clases anteriores hablamos del siglo XVIII en Europa, hablamos de revoluciones determinadas, hablamos de pensamiento, continuamos desde el pensamiento de la Ilustración hacia el romanticismo y dejamos a Europa en ese momento, de ahí nos introducimos otra vez, retrocedimos en el tiempo para ver cómo se hizo la conquista española, qué significó la conquista española en América, y luego, por supuesto, bajamos a lo que nos interesa a nosotros, que va a ser el Virreinato del Río de la Plata, y ahí veremos en adelante cómo proseguimos.
Entonces, ¿estamos bien hoy? ¿Me puedo quedar tranquilo de que ya he entendido la clase de hoy? Sí, Sí, profe. profe, le hago una pregunta. Sí, profe. Sí, adelante, adelante. Con respecto al material, ¿pudo preguntarle algo o hablar con ¿Cómo se el interrumpe? señor de la Apenas si fotocopiadora? A ver si No alguien entiende me nada, lo Facundo. traduce, por favor. No, no, Facundo, apenas si te Se le escucho, no corta, se te Si puedo hablar interrumpe. con el de la fotocopiadora. Sí, les dije que realmente ustedes estaban interesados en eso. Me dijo, bueno, yo sigo haciendo el negocio que él necesita, yo no puedo, en eso no puedo hacer absolutamente nada. Les dije yo, sí. Pero Ok, bueno, bueno, gracias, profe. no puedo hacer más nada porque ya no me compete a mí, yo estoy a cargo de otra cosa, claro. Profe, Yo le digo que tuvieran en cuenta que la inquietud de ustedes es mantener o de conseguir el material, claro. Y él me dice, yo no tengo ningún inconveniente, mientras me lo paguen, es así. Él hace su propio negocio, claro. El trabajo de él, profe. ¿Qué se lo hace? ¿Cómo? ¿Qué es el trabajo de él, digo? Claro, es el trabajo de él. Sí. Hay que ayudarlo entre todos, profe, más hoy en día. Es un poco Un poquito lo que acá, él me un dijo. poquito Dice, yo estoy varado acá, no tengo salida, dice, entonces no puedo en este momento decirles que esto puede ser gratis, dice, es mi trabajo. Y ha sido su trabajo durante años en el instituto, ¿no? Claro. ¿Cómo lista? Es comprensible. Sí. Bueno, vamos a ver. Profe. ¿Alguna pregunta con respecto al temario de hoy? no. ¿Todo bien? ¿Cómo lista? Bueno. Sí. Profe, Como siempre, les pido que anoten las preguntas que necesiten, que a veces no está claro, y me las presentan en la próxima clase, un mensaje, lo que ustedes quieran, no hay ningún problema por eso. Pero lo que me interesa es que se haya entendido la clase de hoy. Lautaro, vos el que me estás hablando, ¿no? ¿Me estás hablando de las guerrillas de España? Bueno, cuando se produce la invasión napoleónica. Bueno, ya lo hablaremos, ya llegará eso, sí. El autor está medio Ya veremos. apurado, me parece, con los temas. va adelantado. Quiere que queda bien, Va a Lautaro. ser quizás en la próxima clase nomás. Sí. No quiere demostrar que sabe un poco más que nosotros, Lautaro. Me Porque parece vamos muy todos bien. al mismo tiempo, ¿entendés? Bueno, Me parece profe, muy nos bien. vemos. Que ande Juntos. Muy bien, bien. Me profe. parece muy Profe, ¿tomás bien. asistencia o algo? Lo que puedan, Profe Marchetti, ¿por qué puedan no prende hacerlo, la le... cámara? Profe, Sí, a ver, le Agustín. preguntaba si tomó asistencia o algo. Sí, tomé asistencia, sí, por supuesto, sí. Ah, listo. Sí, por todo. Profe, Sí. ¿por qué Marchetti Yo no los prende anoté la a todos, cámara? sí. Porque se me rompió la netbook, Joaquín, pero ya está arreglándose. Bueno. Ah, bueno. Bueno, algunos más no, yo creo que están todos anotados. Porque yo te quiero conocer, Sí, ¿viste sí. cómo es? Bueno, entonces nos despedimos hasta el próximo viernes, ¿les parece bien? Dale, Sí, profe, profe. nos vemos. Chao, profe. Chao, Que profe. sigan bien. Nos Fin vemos el de- próximo jueves. Nos Que sigan vemos. bien. Otro día, hasta luego.